Y 42 días, ¿no es cierto?, la oscuridad, la serie de Netflix ha gatillado una serie de temas, Monse, que son bien relevantes y reacciones, ¿no? Así es, a propósito de esta serie, la verdad que se han comenzado a revivir, también a revisar una serie de aspectos sobre este caso, que es un caso que marcó, la verdad, que la historia policial chilena. Estamos hablando del caso de Viviana Heger. Recordemos que este juicio se repitió, recordemos que aquí durante 2 ocasiones la Fiscalía intentó que se declarara culpable al marido de Viviana Heger, sin embargo eso nunca se consiguió y hasta el momento el que cumple condena es José Pérez, entonces quien habría sido encomendado y quien habría sido el autor material de este homicidio. Pero también en noticias que estamos conociendo en las últimas horas, se ha conocido que José Pérez Mancilla podría optar a la libertad condicional en octubre porque ya ha cumplido 2/3 de la pena y tiene muy buena conducta penal. De hecho, ya tiene algunos beneficios carcelarios que tienen que ver con ciertos trabajos que está realizando, pero podría ser entonces que en octubre, si es que así lo estima el comité que ve esto de Gendarmería, pudiese salir en esta libertad condicional. Pero mira, queremos recordar la verdad que muchas de las aristas de las distintas etapas que tuvo el caso de la muerte de Viviana Heger, la serie por cierto que lo ha revivido, pero es un caso que yo creo que ningún chileno ha olvidado, ¿no es cierto? Vamos a ver la historia del caso en la siguiente nota. Aparece por ahí un personaje que estuvo presente en su vida, que él mismo lo relata durante 2 años que está involucrado con ella y posteriormente vuelve a aparecer. Y en ese último tiempo aparece 10 veces comunicado por teléfono con ella. En el último mes lo ven en lugares públicos con ella, etcétera, etcétera. Eso está escrito, no lo he dicho yo, lo dicen las amigas y amigos de ella. Decir o no decir, obviamente lo digo en los estamentos que corresponden. Y eso en investigaciones de Chile. ¿Ah? Solamente por confirmar, ¿usted tuvo una relación con ella? No voy a decir nada de eso. Cualquier cosa que ustedes quieran ver, eso está en la carpeta investigativa. ¿Cómo reaccionó usted con esto? Mira, por saber, solo por saber, ¿no? Disculpa, pero sí, no te puedo prestar más atención. ¿Ah? Así que ustedes me entenderán. Hermosa playa. Y me encontré a un turista solitario por la mañana. Cinco años pasaron desde que Jaime Anguita fue absuelto por el crimen de Viviana Heger. 5 años desde que el único culpable se encuentra cumpliendo condena por el delito de robo con homicidio. Desde esa fecha, el caso de Viviana Heger ha llamado la atención de la historia policial chilena, hecho que hoy, nuevamente, vuelve a la palestra informativa con la serie 42 días en la oscuridad. ...19 años de matrimonio que terminaron abruptamente ese 29 de junio de 2010 al mediodía. En esa fecha no solo se acabó el matrimonio Heger-Anguita, también comenzó la historia de un crimen que alguna vez apuntó a su marido. Hoy, absuelto por la justicia, el único condenado por el caso es Julio Pérez Mancilla. Sin embargo, la historia de este amor tiene varios matices. Mire, ¿qué le puedo contar, señor fiscal? Bueno, yo tomé una máquina fotográfica, una máquina filmadora, y me acuerdo que una cajita roja que estaba al lado de la cama, y la eché a una mochila. Me acuerdo que la mochila era de color negro. Y salí por la puerta trasera del estacionamiento, camino, ¿verdad?, a Ensenada. Y de ahí venía un bus en el cual decía Puerto Vara, así que lo tomé y me fui en él y me bajé cerca de una galería, previo a el casino. Y ahí me voy y tomo otro bus que va a Puerto Montt.
ya que me deja allá en Puerto Montt. Y ahí me voy a la calle Varas, a un centro de llamado, porque don Jaime me había dicho que ese centro de llamado no tenía cámaras. En 1991, Viviana Heger y Jaime Anguita se casaban. La contadora había conocido hace aproximadamente 3 años al ingeniero, quien por ese entonces trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas en Puerto Montt. Fueron presentados por un compañero de Anguita que pololeaba con una de las hermanas de Viviana. El matrimonio en sus inicios estuvo marcado por momentos difíciles, una pérdida y otro hijo que vivió solo minutos para luego tener a sus 2 hijas. Sin embargo, el nacimiento de las pequeñas no era la solución para la vida de Viviana y los constantes conflictos con su marido. De hecho, el 2004, cuando nació la menor, Jaime Anguita no habría estado en la casa. Es más, la contadora habría vuelto desde la clínica y su esposo le habría hecho una cruel confesión. Me enamoré de otra mujer, por fin siento plenitud, me voy para vivir este amor. Aquella situación habría causado la ira de Viviana, quien incluso fundió su anillo de matrimonio y vendió la cama matrimonial de ambos. Tan solo 4 meses habría durado esta aventura de Jaime Anguita, tiempo en el que Viviana se refugió en su familia y en cercanos. Con 2 niñas a su cuidado, su única motivación era el bienestar de las pequeñas. Sin embargo, tras terminar su relación extramarital, Jaime volvió a vivir con Viviana. Para la contadora había un bien mayor y ese era su familia. Además de otras presiones que según su mejor amiga apuntaban a que no podía entrar a la casa de sus padres separada. El entorno de Viviana presentía esa situación. Aquella familia perfecta al parecer no era tal y sus hermanas en más de alguna oportunidad la habrían aconsejado. En ocasiones a mí me molestaba que fuera tan perfecta. Frente a su marido no decía garabatos, con nosotros se relajaba. Nos decía que Jaime lo humillaba cuando veía a su familia del norte. Jaime es una persona muy calculadora. Viviana, la menor de 5 hermanos, siempre mantuvo una importante cercanía con su familia. La casa del Parque Stoker era un terreno que compraron junto a uno de sus hermanas, Mónica, quien era su vecina hasta el día del crimen. También eran habituales las reuniones familiares o las visitas de su madre, Delia Macé, quien relató a Revista Paula el siguiente episodio vivido en el living de la casa de los Anguita Heger. Mientras jugaban un juego de salón, a Viviana le tocó la carta Pida un deseo. Según el relato, la contadora pidió sabiduría, a lo que Anguita habría asegurado. ¿Para qué quieres sabiduría si no tienes inteligencia? Según agrega la amiga de Viviana a Revista Paula, la contadora hacía lo posible por recuperar su matrimonio, que incluso compró el libro Lecciones de Seducción de Pilar Sordo y esperó a su marido con una cena con velas y vestida de manera especial. Pero la respuesta de Jaime al llegar no fue la esperada. ¡Bah! Se cortó la luz. Tras ello se fue a ver televisión al dormitorio. A esas alturas, Viviana, según cuentan sus cercanos, habría asumido que su matrimonio no era lo que esperaba. Tanto así que inició una relación paralela con quien habría sido su jefe durante algún tiempo, un hombre que daría que hablar. Aparece por ahí un personaje que estuvo presente en su vida, que él mismo lo relata durante 2 años que está involucrado con ella y posteriormente vuelve a aparecer. Y en ese último tiempo aparece 10 veces comunicado por teléfono con ella. En el último mes lo ven en lugares públicos con ella, etcétera, etcétera. Eso está escrito, no lo he dicho yo, lo dicen las amigas y amigos de ella. Entonces, uno dice, ¿estaba viviendo una situación difícil? Seguramente que sí, por lo que se dice ahí. Eso puede haber sido causa, una buena parte. Siempre dije yo, esa última noche que viví yo con ella no durmió. Tuvo insomnio, las pasó pésimas.
tenga que decir o no decir, obviamente lo digo en los estamentos que corresponden. Y eso es investigación de hecho. ¿Ah? Solamente por confirmar, ¿usted tuvo una relación con ella? No voy a decir nada de eso. Ya. Cualquier cosa que ustedes quieran ver, eso está en la carpeta investigativa. ¿Cómo reaccionó usted con esto? Mira, por saber, solo por saber, ¿no? Disculpa, pero sí, no te puedo prestar más atención. ¿Ah? Así que ustedes me entenderán. ¿Ah? Un tema económico aquí detrás de esto también mediático. Se lo preguntamos porque usted pasa a ser parte importante de esto también. Sí, por supuesto que sí. Y yo la verdad es que he cooperado siempre y lo voy a seguir haciendo. Ese hombre se habría transformado en la vía de escape para la contadora. Sin embargo, luego tomó otro papel. Tras quebrar la constructora Mónaco, constructora de Jaime Anguita y un amigo, con el fin de evitar que los bienes de la familia Anguita Heger pudieran ser rematados, la contadora recurre a quien, hasta ese entonces, era un amigo ante Jaime Anguita. En la carpeta hay una situación de traspaso de incluso el terreno en el cual está construida actualmente la casa donde vivía la familia Anguita Heger, en que efectivamente hay un traspaso de una propiedad de parte de don Jaime Anguita y doña Viviana a un amigo de doña Viviana. A propósito, según los antecedentes que nosotros manejamos, una situación económica compleja que se vio en algún momento y que habría justificado esta situación de traspaso. Es efectivo que existe ese traspaso, esa transferencia de la propiedad específicamente donde está la casa familiar. Ese antecedente, que fue parte de la carpeta investigativa, fue confirmado por el mismo Jaime Anguita en una de sus declaraciones, donde aseguró no haber tenido idea que aquel hombre era el amante de su mujer. Es efectivo. Cuando quebró la empresa, Viviana sugirió eso, para proteger el terreno. Dijo que era su amigo, hicimos el traspaso, a los 2 años la devolvió. Yo no sabía que ellos habían estado juntos y me enteré leyendo la carpeta hace 1 año. Obviamente me afectó, me impactó. Si bien Jaime Anguita aseguró no haber sentido mucha pena al enterarse de esta situación, cercanos a Viviana creen lo contrario. Ella se sintió culposa y le contó a su marido del asunto, terminando la relación. Jaime no le prestó importancia al tema, al punto que ni siquiera quiso averiguar quién era la persona. A ella le afectaban mucho las carencias afectivas de Jaime, a tal punto de cuestionarse como mujer. Debo decir que jamás ella habló de que hubiese sufrido violencia intrafamiliar. Incluso en el entorno más cercano de la contadora ya daba vueltas la idea de la existencia de un amante o una persona que por lo menos pudiera soslayar las carencias afectivas que sufría Viviana en su matrimonio con Jaime. No se llevaban bien. Yo le recomendaba a Viviana tener un amante. Una vez incluso Jaime pasó a la casa con 2 mujeres del trabajo. Se cambió de ropa y se fue a una fiesta, dejando a Viviana cuidando a las niñas. Él era muy distante de todo lo que pasaba. Ese hombre debió prestar declaración ante la fiscalía, principalmente por el tema de la transacción de bienes por parte de Jaime Anguita, una arista que fue clave en el juicio donde Jaime Anguita terminó absuelto. Pero mientras estos hechos ocurrían, la vida de Viviana continuaba, y en medio de estos vaivenes emocionales, la contadora seguía con la vida de este matrimonio supuestamente feliz. Entre quienes la vieron durante sus últimas horas recuerdan a una mujer alegre que al parecer escondía muy bien sus penas. Margarita, su mejor amiga, conversaba cerca de 8 veces al día con Viviana. La última vez que hablaron fue el día anterior, a su muerte, a las 19:30 horas. Mientras que uno de los relatos con que contó la investigación es la de un taxista que días antes de la desaparición de Viviana la trasladó hasta el Parque Stoker. La contadora cargaba varias bolsas de supermercado, pero cuando el hombre se ofreció a ayudarla, apareció Jaime con un mensaje claro. Déjelas ahí, no entre, yo las llevo, pero déjelas, le ordeno. Un hecho que el taxista no olvidó, al igual que la discusión que aseguró haber escuchado luego al interior de la casa. Esa declaración no es la única de un desconocido que vio a Viviana Heger antes de morir. Una mujer que se encontraba llorando en un paradero del camino a Ensenada aseguró que la contadora detuvo su auto al verla en tan desgraciada situación y le dijo: todas las penas de amor tienen arreglo, así que échele para adelante. En cambio, lo mío no tiene solución.
Jaime Anguita, por su parte, fue durante todo el juicio el blanco de investigaciones y sospechas. La fiscalía lo acusó de haber mandado a matar a su mujer. Sin embargo, el tribunal desestimó los cargos. Es efectivamente que alguien actuó contra ella y alguien le causó la muerte. Oye, si hubiese sido en el momento, yo mismo lo mato a esa persona. El 29 de junio de 2010 no solo terminó su matrimonio, también cambió para siempre la vida de Jaime Anguita. Si ella hubiese sido encontrada en ese momento, a lo mejor, digo yo, aún estaba con vida, estaba agonizante, se habría aclarado todo en el minuto y a mí no me hubiese tocado vivir estos 5 años de tormento. 42 días después de la desaparición de su mujer y una vez que se encontró el cuerpo de Viviana, las miradas y cuestionamientos apuntaron a él. Todos esos días estuvo el cuerpo en la casa. Estaba totalmente alterada mentalmente. Pero si hoy en día hay un informe que demuestra que eso no es así, bueno, tendremos que conocer el informe y tratar de entender y si es efectivamente que alguien actuó contra ella y alguien le causó la muerte. Oye, si hubiese sido en el momento, yo mismo lo mato a esa persona. Pero hay que esperar conocer. Jaime Anguita en ese periodo iniciaba lo que él mismo en una entrevista catalogó como el mejor momento de su vida. Durante ese lapso viajó junto a sus hijas al extranjero y comenzó una especial relación con ambas. Todo esto en medio de la incertidumbre sobre qué había pasado con su mujer. Así pasaron sus días, según mismo él comentó, siempre cercano al trabajo y con la preocupación constante por el bienestar de sus hijas. Todo esto hasta junio de 2015, cuando la tesis del suicidio se descarta y el Ministerio Público comienza a investigar el crimen de Viviana Heger. Hubo una llamada por teléfono que intentó algo. Yo percibí que era un intento de estafa y corte. Me preguntó a mí la policía en algún momento, ¿no pensó usted que esa llamada era para que fuera a algún lugar y pasara lo que ahí tenía que pasar? En ese momento dije yo, no, yo pensé que era una estafa, un intento de estafa. Transcurrido muchos hechos, finalmente a mí me lleva una convicción. Hubo un intento de asesinato hacia 1000 personas, planificado. Estaba en conocimiento de mi señora. Ella no soportó esta situación. Esa noche ella no durmió y finalmente la llevó a quitarse la vida. A eso el viudo sumó un supuesto plan de asesinato y quizás en esta entrevista es donde se ve por primera vez a Jaime Anguita afectado, con la voz temblorosa, demostrando sentimientos ante la desaparición de su mujer. Quizás esta entrevista, concedida horas después de que la Fiscalía confirmara el nuevo rumbo que tomaba la investigación, hizo que Anguita mostrara otra faceta y de paso, no solo contara, sino que detallara situaciones hasta ese entonces desconocidas de la pareja, donde el hombre, a quien se identifica como el supuesto amante de Viviana, vuelve a tomar protagonismo. Sin embargo, esta relación parecía ser ajena a Anguita o incluso ni siquiera afectarle. Amigas de Viviana en más de alguna oportunidad comentaron que Viviana y Jaime no tenían una relación afectiva fuerte y eso parecía ser un secreto a voces. Quienes conocían la dinámica de la pareja aseguraban que incluso fue uno de los detonantes que llamaron la atención una vez que desapareció Viviana, en especial por lo que siempre declaró sobre qué hizo Anguita el día de la desaparición de la contadora. Pregunté a Jaime que por qué él no la llamó y me dijo, ¿y tú por qué no la llamaste en la mañana? Esa fue la respuesta que me dio a mí. Entonces yo no sé por qué, bueno, él dice que es su lógica de pensar, de funcionar, él es así. No sé, si yo tuviera que pensar, ¿qué prefiero? ¿Que mi señora se haya quitado la vida o que alguien la haya asesinado? Yo siempre dije, prefiero que haya sido ella en el sentido que es su libertad de elección. Que alguien la haya asesinado para mí es terrible y no me cabe en la cabeza hasta el día de hoy. No puedo entender por qué, por odio, no creo, por daño, no lo entiendo realmente. Así entonces llegaba esa noche de diciembre de 2015, cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaban hasta el departamento en que vivía Jaime Anguita en Puerto Varas. El viudo era detenido, se le imputaban cargos por parricidio debido a la confesión del presunto sicario José Pérez Mancilla. Entro y hay un cabro joven,
ya, que estaba ahí y le pido hacer una llamada. Necesito hacer un llamado. Ya, dígame el número. El 819-4254. ¿De dónde usted sacó el número de teléfono que le indicó a la persona del centro de llamados? Yo lo tenía en el celular guardado. Sí, el número de don Jaime. De uno de los bolsillos de su casaca sacó un celular así tipo almeja, del cual me dio un número telefónico celular solicitando la llamada. ¿Y por qué ahí? Porque don Jaime me había dicho que ese centro de llamados no tenía cámaras, que era para despistar. Aparte de eso, me dio la hora que yo tenía que llamarlo. Pasa a la cabina número 3. ¿A la 3? Sí, a la 3. El 29 de junio, martes 29 de junio, a la 1:15 de la tarde, viene a conversar conmigo. Subió aquí al segundo piso y se dirigió al puesto donde yo trabajaba. ¿Y dónde era eso? En un módulo ubicado al costado del acceso. ¿Qué pasó ahí? Se me acercó y conversamos. Le ofrecí toda la línea de crédito, lo que el banco le estaba otorgando, y él se mostró bastante conforme con lo que le ofrecía el banco. Don Jaime, buenas tardes, ¿cómo está usted? Sí. Le cuento. El banco me autoriza de que se le otorgue nuevamente otra vez la línea de crédito. Con respecto al cupo, si usted no está de acuerdo con el cupo que el banco le pueda dar, es cosa que usted me diga y hacemos la solicitud para ampliar el cupo de la línea de crédito. En eso sucede lo de la llamada. ¿Aló? Pasa la cabina 3. Allá. A la 3, sí. Al digitar y mientras yo esperaba que me respondieran, advertí una voz masculina a la cual le dije que no corte, que le van a hablar, transfiriendo la comunicación, en la cual nuestro sistema registró una duración de 34 segundos desde el momento en que este sujeto levantó el auricular de la cabina. ¿Cuánto le dio? ¿Cómo tan rápido? Es que ando apurado. Ya, déjeme que el sistema se demora. Pero más rápido, por favor. Oiga, pero espérese, si el sistema es lento. Son 150 pesos. Ahí está. Cuando este sujeto salió de la cabina, así rápidamente me solicitó el valor. A lo cual le dije que se espere, que mientras el sistema estaba registrando el costo, cobrándole 150 pesos que me pagó en moneda. Y a pesar de que no realizó ningún comentario, logré escuchar que en voz baja dijo un improperio, algo así como puta la Le hago la llamada a don Jaime, ¿verdad? Lo que nos habíamos puesto de acuerdo, ya, para despistar y todo, ya, en el cual él me dijo que lo llamara y le dijera que su señora estaba en peligro, ya, y él me cortó. Todo eso lo habíamos puesto de acuerdo con don Jaime, porque que lo llamara, y al decirle que su señora estaba en peligro, él me cortaba. ¿Qué escuchó? Si quieres recuperar a tu señora. ¿Aló? Si quieres volver a ver a tu mujer. Si quieres recuperar a tu señora. Y la verdad es que yo lo miré y él la verdad me dijo que... Fue una broma, un intento de estafa solamente. Entonces, como él no le dio mayor importancia, yo tampoco pasó. Si quieres volver a ver a tu mujer. Con esa teoría, la fiscalía intentó acusar a Anguita. El tribunal estimó que la prueba no era suficiente. Los tráficos telefónicos, 5 años después del juicio, era imposible cotejarlos, y ni hablar de posibles vínculos con José Pérez Mancilla. Una historia que cuenta un nuevo capítulo con el libro de Rodrigo Fluxá, en el que deconstruye al hombre que estuvo en el ojo del huracán, que llenó páginas completas de diarios y extensas horas de programas de televisión. Jaime Anguita, quien terminó absuelto, libre de cargos tras el juicio, hoy nuevamente aparece en los medios, al igual que la trágica muerte de su mujer. Tío, mi papá me comentó tu duda. Respecto del tema ese de... En la declaración que quería hacer de... ¿Ya? La importancia, yo creo, que es que Jaime Anguita tenía toda la convicción que iba a caer preso en un punto de la investigación.
está aquí en la casa. ¿Quién? Viviana. ¿No te decían no está ahí? Pero está muerta. ¿A dónde? ¿En la casa? En el entretecho. El 29 de junio de 2010 no fue un día común en Puerto Varas. Una mujer desaparece y 42 días después su cuerpo sin vida es encontrado en el entretecho de su casa. Se convirtió así en el caso policial más mediático del último tiempo. 7 años después, la justicia absolvió al principal sospechoso, su marido, Jaime Anguita, y condenó a José Pérez Mancilla por robo con homicidio. Esta historia, que sin duda fue tema obligado en los hogares de nuestro país, fue retratada en 327 páginas por el periodista Rodrigo Fluxá, quien investigó el caso durante 4 años. El resultado, usted sabe quién. Notas sobre el homicidio de Viviana Heger. En la mañana accedió de manera exclusiva a determinados audios que nos retratan parte de esta crónica policial y conversamos con el autor de este libro, quien entrega detalles inéditos de su investigación. Tío, mi papá me comentó tu duda. Respecto del tema ese de... En la declaración que quería hacer... Ya. Mira, no aparece en forma expresa en ninguna parte en la ley, es como un caso rebuscado, o sea, no aparece expresamente. Ya. Sin embargo, le he preguntado a personas que se dedican a este tema, tengo opiniones, hay gente que me dice que sí, gente que me dice que no. Lo que sí me han dicho 2 jueces es que, si bien no hay norma expresa, de todas maneras se consideraría en un eventual caso. Si tú dejas tu voluntad manifiesta. En ese caso, tú tendrías que hacer una declaración mediante una escritura pública. ¿Escritura pública? Claro, ir a una notaría, hacer una declaración en Puerto Varas, a tanto, si querés yo te puedo ayudar como en el texto, en el cual tú en el fondo manifiestas que dejas tu voluntad, que en caso de cualquier eventualidad, el cuidado personal y la patria potestad de las niñas, te gustaría que quedara a nombre de tal y tal y tal persona. Este audio es uno de los que más llamó la atención del periodista y por eso nos revela las causas del por qué decidió incluirlo como pieza clave de su libro. La primera importancia yo creo que es que Jaime Anguita tenía toda la convicción que iba a caer preso en un punto de la investigación. Estaba preparando su vida ya para como que lo iban a meter preso, no tenía ni una duda. Él estaba tratando de que las niñas no quedaran al cuidado de los Heger, sino que quedaran al cuidado de los Anguita. Lo que es raro porque fue antes de que apareciera el cuerpo, o sea, él tenía claramente algún tipo de certeza de que no estaba viva Viviana Heger. Tenía esa certeza sin tener ningún dato que respaldara esa certeza. Entonces, evidentemente llama la atención. Ahora, como muchas cosas en este caso, él puede decir que se estaba poniendo en el peor de los escenarios y estaba solo preparando el camino. ¿Qué motivó a Rodrigo Fluxá escribir este libro? ¿Por qué revivir esta historia donde Anguita fue absuelto de cualquier grado de culpabilidad? A mediados del 2015 me acuerdo haber estado, de hecho, viendo un matinal, como antes de irme al trabajo, y había un experto analizando el lenguaje no verbal de Jaime Anguita tras una entrevista, así como detalle a detalle. Y lo encontré súper raro y me imaginé cómo él estaba viviendo en Puerto Varas, viendo la tele, cómo alguien analizaba todo lo que él decía y dije como hay una historia acá interesante de alguien al que todo el mundo cree culpable en la ciudad y que tiene que seguir su vida, tiene que ir al supermercado, tiene que ir a dejar a la hija al colegio. Y fui allá, estuve un tiempo con él y lo entrevisté, me llevé una impresión de él y 2 o 3 meses después apareció el sicario. Me llevé una impresión que es una persona muy educada, muy inteligente y cuyo cerebro opera bajo otras lógicas que la mayoría de la gente, digamos. No lo emocionan las mismas cosas que él decía en esa entrevista, que de hecho se presentó como prueba para el juicio. Él decía que estaba en el mejor momento de su vida, que nunca había estado mejor.
lo que es bastante inusual para alguien que ha perdido a su esposa y todavía no sabe qué le había pasado. Nunca fui con un prejuicio de que él era o él no era. Me llamó la atención, obviamente, me llamó la atención que no tenía respuestas para muchas cosas muy importantes en el caso, como por ejemplo, él nunca se ha podido explicar por qué lo llamaron a él esa mañana en esa llamada extorsiva. La llamada 2192 también forma parte de esta historia. Aquí Jaime Anguita habla con Jorge, un amigo en plena búsqueda de su mujer. ¿Pero Jaimito? Hola Jorge. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos dándonos ánimos. Estoy con Alberto Anguita. Ah, ya. ¿Y las niñitas cómo están? Tengo que salir a buscarla porque andan desparramadas por ahí, pero están bien, digamos. Ya, ¿y tú estás, cómo estás, tranquilo? Bueno, tranquilo, sí, yo diría que tranquilo sí, pero bueno, agotado de repente nomás, y de repente más animado y otras veces menos, pero trato de darme fuerza. Ya, lo importante es que estés tranquilo. No, sí, tranquilo estoy, sí. Pero de todas maneras angustiado y todo lo que tú quieras. Sí. Luego de preguntarle por las diligencias, le sugiere cambiar de aire. Pero sería bueno que consideráis con las niñitas, sabéis que no sé, una semana, venirte para el lado de acá. Bueno, en algún momento lo voy a hacer, pero ahora en lo inmediato no creo que pueda hacer. Oye, era que la otra vez apenas se mencionó una cosa así, empezaron al tiro. Ah, mira, como ya quiere arrancar, qué sé yo, empezaron con pura acusación a la policía. Pruebas concretas, la verdad que no habían, porque los primeros días se trabajó tan mal la investigación que ya todo lo que pudieron levantar después fue poco. ¿Aló? Buenos días, Caballejo. Sí, Caballejo. Hola, habla Jaime Anguita. Jaime. Oye, ¿qué programa tienen? ¿Hoy día están en terreno? ¿Van a estar en terreno? ¿Van a venir para acá? ¿Qué es lo que tienen programado? Nosotros somos a terreno en este momento. O sea, ¿va con Ricardo también? Sí, va... En este caso, sí, me parece que van a ir, no sé, ¿qué van a hacer? ¿De 8 horas de la mañana? ¿Cuántos van a ir? Ya. Ok, ya yo voy a llamar a Ricardo. Gracias. ¿Aló? Buenas noches. Hola Ricardo. Hola. Oye, no tengo entendido, mañana por ahí como las 10, parece que, bueno, como todas estas diligencias hay que hacerlas, nos partirían carabineros con los perritos. Y probablemente mañana vean el tema de los perritos. Sí, ¿no? Pero, sí, porque hoy día estuvieron dedicados todo el tema del rastreo o la rebúsqueda por agua, digamos, con buzos. Él está muy interesado en la efectividad de los perros. Tanto así que les pide a los policías hacer una prueba, que ellos dieran vuelta a los perros y él se llevaba el señuelo con cadaverina y lo iba a esconder. Y se mete bosque adentro, después sale, sueltan a los perros y los perros la encuentran la cadaverina porque él había entrado como para despistarlo y la había dejado muy cerca. Y los perros la encuentran al tiro y él queda muy impresionado con eso. Después van a almorzar a la casa con los mismos policías, coordinan lo que van a hacer el día siguiente, que iba a ser que los perros iban a revisar el parque Stoker, es decir, partieron por el perímetro y iban a cerrarse en la casa. Y esa tarde él, tampoco la puedo explicar muy bien, siente como él dice que tiene como una corazonada, que algo le hace clic y abre la guardilla y encuentra a Viviana Heger ahí muerta. Ahora es interesante, es algo que parece muy sospechoso, obviamente, pero los mismos abogados de Anguita en el libro dicen que es un punto bastante bueno, dicen, pero al final, ¿qué ganó él con encontrar él el cuerpo? ¿No? Lo hace ver aún más sospechoso que si lo hubieran encontrado los perros al día siguiente, y para ser honesto es un argumento también válido, ¿no? ¿Aló? ¿Aló, don Jaime? Sí. Mire, venga urgente a la casa. ¿Cómo? Venga urgente a la casa. ¿Qué le pasó?
Está aquí en la casa. ¿Quién? Viviana. ¿No está diciendo está ahí? Pero está muerta. ¿A dónde? ¿En la casa? En el entretecho. ¿No está diciendo? Sí. Voy para allá. Venga, por favor. Rodrigo recuerda y nos relata detalles de sus sensaciones en el periodo que conoce al viudo de Viviana Heger, el mismo que años más tarde sería absuelto por la justicia y declarado inocente en el caso de la muerte de su mujer. Cuando fui yo estaba muy arrinconado por un informe forense de la doctora Vivian Bustos, que decía que el cuerpo había sido movido durante los 42 días. Y el título del libro, Usted sabe quién. Me quedo con la extraña sensación de que, estoy hablando solo sobre lo judicial, que efectivamente lo más justo con las pruebas que habían era dejar libre a un hombre al que todos en esa sala consideran culpable. Fue, yo creo, el sistema judicial puesto bajo presión. Es triste porque falleció alguien que yo creo que ya no vio venir esto, como alguien que de afuera parecía no tener enemigos, y dos niñas se quedaron sin mamá y una familia se quedó sin una hermana, y es muy triste, y es más triste que ellos sientan, al menos los Heger, que no saben realmente lo que pasó, y más triste es que ellos tengan la convicción que pasó una cosa y no puedan defenderlo públicamente. Jaime Anguita pasó casi 2 años en prisión preventiva y al cabo de un mes de juicio no se acreditó su responsabilidad en el crimen. Se ordenó su inmediata libertad. Sin duda, uno de los episodios más impactantes de la historia criminal chilena y que tiene solo un culpable reconocido por la justicia. El tribunal declaró a Pérez Mancilla responsable del delito de robo con homicidio y del crimen de Viviana Heger. Para nuestra justicia, el final de este enigma. Ha decidido absolver de los cargos formulados en su contra como autor al tenor del artículo 15, número 2 del Código Penal en el citado ilícito al acusado Jaime Edgardo Anguita Medel. Estaba la cama ahí súper corrida y no está la caja fuerte de mi mamá, que la guardaba siempre bajo su cama, y arriba de la cama está tirada su cartera, da vuelta con su carnet y su documento tirado. Tengo plena confianza en la justicia y espero que lleguemos a la verdad, nada más. ¿Aló? ¿Aló, don Jaime? Sí. Mire, venga urgente a la casa. ¿Cómo? Venga urgente a la casa. ¿Qué le pasó? Está aquí en la casa. ¿Quién? Viviana. ¿No está diciendo está ahí? Pero está muerta. ¿A dónde? ¿En la casa? En el entretecho. Año 2010 y sonaba el teléfono de esta casa de Puerto Varas. Ahí vive la familia Heger Anguita, que se encontraba en medio de una de las peores pesadillas de su vida. Viviana, la madre del clan, había sido encontrada muerta en el entretecho del hogar. Esto es parte de los testimonios que recoge el periodista y escritor Rodrigo Fluxá en su nuevo libro y que reabre la conversación en torno a un impactante caso policial, la desaparición y muerte de Viviana Heger. Seguimos viendo la nota, la historia de este caso que ha sido revivido por esta serie, pero también por esta noticia que ha impactado, ¿no? El asesino de Viviana Heger podría salir libre en octubre. ¿Tanto tiempo ha pasado? ¿Cuáles son los beneficios? Estamos viendo la historia de este caso aquí en Contigo en la Mañana. Año 2010 y sonaba el teléfono de esta casa de Puerto Varas. Ahí vive la familia Heger Anguita, que se encontraba en medio de una de las peores pesadillas de su vida. Viviana, la madre del clan, había sido encontrada muerta en el entretecho del hogar. Esto es parte de los testimonios que recoge el periodista y escritor Rodrigo Fluxá en su nuevo libro y que reabre la conversación en torno a un impactante caso policial, la desaparición y muerte de Viviana Heger. Hubo una llamada telefónica que ustedes hicieron entre usted y el señor Pérez. ¿Relacionado con el sí, la señora? Sí, jamás.
relacionado con el tema laboral pudo haber sido. Dice que hay una llamada del 7 de abril, yo no sé qué fecha se finiquitó él, se finiquitó el 5, el 7, no sé, puede haber estado relacionado con ese tema, puede ser, pero yo no la tengo en mi memoria, pero con el tema con respecto... 7 de abril del 2010. 2010. Ya. Respecto de alguna comunicación entre él y yo relacionado con mi familia, con mi mujer, jamás. Eso lo puedo asegurar a ciencia cierta. Jaime Anguita es el esposo de Viviana y para la familia de la contadora, uno de los principales sospechosos, incluso a pesar de la sentencia de la justicia que lo absolvió de toda culpa al no existir pruebas suficientes. Una figura polémica, un hombre que generó bandos y amplió el debate de este caso en torno a su supuesta responsabilidad, la cual fue desestimada por la justicia. ¿Por qué cree usted que el señor Pérez conocía tanto de la casa del Parque Stoker? Yo le pregunto a usted, ¿por qué cree usted que el señor Pérez conocía tanto la casa del Parque Stoker? Puede ser por el tema de la publicidad, porque la noticia dio a conocer completa la casa como él, las noticias que salían. Mira, muchas cosas se dieron a conocer, entonces tú te puedes preguntar eso, ¿por qué él conocía tantos detalles? ¿Y por qué tiene tan buena memoria para esos detalles? Pero no se acuerda cuántos días antes estuvo en la oficina para que yo le diera esa instrucción. No sabe si fue un día antes, 2 días, una semana, 10 días, 15 días, no sabe. ¿Cuántos días tuvo que esperar en su casa para que ocurrieran? No se acuerda. Pero se acuerda de todos los otros detalles que son difíciles de recordar. Pero todo parte en esta casa ubicada en el condominio Stoker, a 7 kilómetros al norte de Puerto Varas. Tiene 2 pisos y una mansarda, ocupa un área de 350 metros cuadrados y aquí se escribió la historia de la familia Heger Anguita. Todo transcurría con normalidad, pero el 29 de junio del 2010 su vida no volvió a ser la misma. Ese día María Viviana estaba distinta, así lo interpretó con el tiempo su esposo Jaime, pero en ese entonces no llamó mayormente su atención. Esa última noche que viví yo con ella no durmió, tuvo insomnio, las pasó pésimo. Era martes y todos debían cumplir con su rutina. Tomaron desayuno en familia. Jaime llevó a las 2 niñas al colegio y luego se fue al trabajo en el sector de Puerto Octay. Compa Lugar llama a Viviana cerca de las 8:15 de la mañana. Cuando me fui yo con mis hijas al colegio, yo recuerdo después que la llamé por teléfono porque no me despedí, pero no sabía por qué no me despedí. Después, rebobinando, ella se metió al baño, esperó que saliéramos y apareció. No tuvo el valor para poder despedirse. Estaba totalmente alterada mentalmente. Pero si hoy en día hay un informe que demuestra que eso no es así, bueno, tendremos que conocer el informe y tratar de entender. No se despidió antes de salir de casa. Esa mañana el tráfico de llamadas desde el celular de Viviana registra que trató de comunicarse con 2 amigas. Una sí respondió, pero Margarita Soto, su única amiga íntima, no contestó. Casi 1 hora después, Margarita le devolvió la llamada, pero el celular sonó apagado. Dejé pasar la llamada pensando en que después le devolvía el llamado. La verdad es que después devolví el llamado como 11:15 y ya el teléfono no marcaba, no tenía mensaje, digamos. Todos seguían el curso de su día con normalidad. A eso de las 13:30 horas, Jaime Anguita, registrado por las cámaras de seguridad, ingresando a una sucursal bancaria ubicada en Libertador Bernardo Higgins. El trámite lo realiza con su propia ejecutiva de cuentas, Cecilia Maldonado Soto. Es en ese momento que hay un antes y un después en esta historia. Jaime Anguita recibe un espeluznante llamado. Me dice una persona, si quiere volver a ver con vida a tu mujer, en el momento que yo interrumpí la comunicación la corté. ¿Podría ser una estafa telefónica? Al menos así lo pensó. Considero que ese llamado es un intento de estafa, no lo asocio a nada más. ¿Qué sentido tiene en ese momento llamar a mi esposa? O sea, estoy pensando que en el fondo algo tenía que ver mi esposa. No, es netamente considero que es un intento de estafa y no hay más. Eso es todo.
pesar de no dar real importancia al llamado, Anguita informa lo ocurrido al retén de carabineros de Puerto Montt. Luego concurre la policía de investigaciones y en el transcurso de la tarde llega a su casa. Mientras eso ocurría y en Puerto Varas, una de las hijas de Viviana Heger llega hasta la casa del Parque Stoker, encuentra una puerta abierta, algo inusual. Cuando sube al dormitorio de su madre, llama de inmediato a su padre para describirle lo que ocurría. Espero un rato, la llamo, después la vuelvo a llamar y cuando no contestaba yo me vine caminando. Y estaba la cama ahí súper corrida y no está la caja fuerte de mi mamá que la guardaba siempre bajo su cama y arriba de la cama está tirada su cartera de vuelta con su carnet y su documento. Ese 29 de junio del 2010, a kilómetros del Parque Stoker, en la ciudad de Ancud, en Chiloé, una de las hermanas de Viviana Heger recibía vía telefónica la impactante noticia de la desaparición. Bueno, a mí me avisaron que si es que ella me había llamado, si me había comunicado con ella, porque como hablábamos mucho por teléfono, estábamos siempre en contacto. Entonces, uno lo primero que piensa salió, se olvidó de llevar el celular, salió, por eso no contesta. Pero con la Vivi era como distinto, porque ella, el celular era como parte de ella, siempre contestaba y estaba. Con la alerta de la desaparición y la duda de un secuestro, comienzan a revisar la casa. En la cama del dormitorio matrimonial, la cartera de Viviana estaba completamente revuelta y faltaban varias pertenencias, como su celular y una cámara de fotos que serían cruciales con el correr de la investigación. Estamos trabajando en base a una orden de investigar que comienza con una presunta desgracia y posteriormente se le cambia la figura legal a secuestro. En ese instante la vida de esta familia da un giro en 180 grados. La policía se instaló por 15 días en la casa esperando el llamado del supuesto secuestrador y otros equipos se desplazaron por toda la zona en búsqueda de una pista. Incluso revisaron el hogar por completo, pero les habría faltado un lugar. José Pérez Mancilla vivía en Puerto Montt en ese entonces, un hombre dedicado a la construcción que posteriormente fue acusado y sentenciado por la muerte de la contadora. José Pérez Mancilla, en un momento de extensión en la comodidad de su hogar, tomó un vaso de ron con la pareja de una de sus hijas, quien no sospechaba la declaración que se avecinaba. No recuerdo bien las fechas, ni tampoco el tiempo transcurrido, pero fue en la misma época donde desapareció la señora en Puerto Varas. Unos meses después, mi suegro, José Heriberto Pérez Mancilla, se junta en mi domicilio para tomar unos tragos de ron, donde él me confiesa que había asesinado a la señora Viviana Heger. Te quiero contar un secreto. Dígame nomás, pues. Sí. Yo la maté. ¿A quién mató usted? A la Viviana Heger. El relato es de uno de los entonces yernos de Pérez Mancilla. Es el año 2010. Aún faltan casi 5 años para que el carpintero confiese oficialmente a la policía y a la fiscalía ser el autor del crimen de Viviana Heger. Está ebrio y agrega detalles del asesinato. Solo hasta el año 2015 se sabría que la causa de muerte de Viviana fue por asfixia e intervención de terceros, tal como habría relatado el culpable de este homicidio años antes. Por su parte, Jaime Anguita, y en un acto desesperado, ofrece una recompensa, 5 millones de pesos por información valiosa que conduzca al paradero de su mujer. Es en ese periodo que la desconfianza se instala en el interior de la familia Heger. Nosotros lo que estamos haciendo es investigando, lo que vemos que Jaime no lo hace, entonces tenemos que hacerlo, nosotros somos las hermanas y no podemos quedarnos así, entonces tenemos que saber de qué murió la Viviana. Es que se arrepientan y aún están a tiempo para poder hacer algo, reparar el daño que han hecho y también piensen las consecuencias de esto. Pero corrían los días y la búsqueda no paraba. Ya estaban en el mes de julio del 2010 y sin novedades del paradero de Viviana, ninguna pista que los acercara a la contadora. Que se les hablan del corazón, que están haciendo mucho daño. De sus hijas, niñitas chicas. Esa es una marca que no se le va a borrar a sus niñas. Todo tipo de rumores.
de los menos a los más dañinos en realidad. Pero es mejor esperar y ver los resultados. Creo que la policía va a tener que trabajar, pero trabajar cosa que no quede esto, igual como han quedado otros montones de casos que no se han resuelto. Todo cambió radicalmente el 10 de agosto. El cuerpo de Viviana Heger era encontrado sin vida. ¿Aló? ¿Aló, don Jaime? Sí. Mire, venga urgente a la casa. ¿Cómo? Venga urgente a la casa. ¿Qué le pasó? Está aquí en la casa. ¿Quién? Viviana. ¿No te decía, no está ahí? Pero está muerta. ¿A dónde? ¿En la casa? En el entretecho. Al verla en ese momento, pobrecita mi Vivianita, no me dejé. El mismo Jaime Anguita la habría encontrado y se comunicó con la policía justo un día antes que hicieran un rastreo con perros en el interior de la casa. Los primeros exámenes médicos determinaron que no hubo intervención de terceros y que se trataba de un suicidio por el consumo de herbicida que habría provocado un síndrome asfíxico. Caso cerrado, entonces. Esta historia estaba aún por revelar uno de los capítulos esenciales para determinar lo que realmente había ocurrido. Fue el año 2012 que solicita la exhumación del cuerpo, el que es trasladado al Servicio Médico Legal en Santiago. Es entonces que se encuentran marcas atribuibles a terceros. El año 2015 es detenido Jaime Anguita y junto a él José Pérez Mancilla, autor confeso del crimen por un supuesto encargo del esposo de Viviana. Ese mismo día o en la noche, no recuerdo bien, fui a comentárselo a mi esposa, la cual me dijo que ya lo sabía, pero que no le creía nada. Yo quise denunciarlo, pero a mí me dan miedo estas cosas, entonces opté por no hacer nada. A la semana siguiente llegó con un bolso con especies. Hijo, ¿cómo estás? Hola, suegro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Te traigo una maravilla aquí. ¿Ah, sí? Dígame, pues. Mira esta maravillita. Mira, está buena. ¿Cómo está? Está buena, ¿eh? Está buenísimo. Dame 20. Es que sabes, suegro, que yo tengo celular, pues. Dame 15 entonces. No, si estoy bien con el mío, gracias. Escucha, pero está bonita esta maravilla, pues. No, sí que está bonito, pero... Dicho celular era el que faltaba en la casa al momento de la revisión de la policía, pero no era el único elemento que Pérez Mancilla estaba vendiendo y que habría sustraído de la casa al momento del ataque. Estoy súper nervioso. Tranquilo, ya pasó. Hola, mamita, ¿cómo estás? Bien, mamá. Te quería presentar al Víctor. Hola señora, ¿cómo está? Hola, mijito. Bueno, mamá, yo y el Víctor estamos peleando. Mira. Bueno, pase. Gracias. Gracias. Al inicio de mi relación con Clancy, ella me presentó a su mamá. A los meses me presentó a su padre, don José Heriberto Pérez Mancilla, el cual vivía en la población Bellavista. Así que están pololeando. Sí, yo se la voy a cuidar. A los meses transcurridos de la desaparición de la señora Heger, no recuerdo la fecha exacta, pero Clancy me contó que su papá vendía una cámara de video. ¿Esta es la cámara? ¿Esta es la cámara? Está buena, Él me la mostró. Me gustó porque era moderna. Tenía un color negro, con tono gris. Era grande, incluso más grande que la mía. De hecho, salía una pantalla hacia el lado. Oye, pero esta cosa se apagó, pues. Ah, no, pero debe ser el cargador, nada más. Que solamente estaba buena. No pude ver muchas fotos ni videos porque la cámara se descargó. Y mi suegro no tenía ni cargador ni estuche. ¿Y cuánto estamos hablando? 50 luquitas, 50 lucas. Sí, ya, pues cerremos ahora. Víctor, entonces yerno de Pérez Mancilla, es quien en primera instancia le compra la cámara de video que andaba vendiendo. Declara ante la policía no haber podido conseguir un cargador, por lo que se la entrega a un compañero de trabajo para que la arreglara. Nunca se la devolvió. Estas son las fotografías de la cámara de video que es entregada a la policía. Los detectives en paralelo realizan otra diligencia. Solicitan en una importadora registros de compra que hubiese realizado Jaime Anguita. Así encuentran este registro.
Este es el registro de compra que la empresa Dimarsa entrega a los detectives que consultan sobre las compras del ingeniero Anguita. Tiene las mismas características técnicas de la que fue entregada a la policía. Recién ayer martes, en la tarde, supe por la televisión que mi ex suegro estaba detenido debido a la presunta participación en la muerte de la señora Heger. Y yo sabía desde el domicilio de esta mujer que habían desaparecido alguna especie, incluido una cámara, por lo cual lo asocié inmediatamente a la que me vendió don José, que podía pertenecer a la señora Heger. Aló, Cristian. Hola, compadre, ¿cómo estás? Perro, necesito que encontré la cámara urgente. Todavía no encuentro la cámara. La está buscando la PDI y van para tu casa ahora. ¿Qué? ¿Sabes qué? No la encuentro. Resultó ser que mi hermano Claudio tenía la cámara en su poder. No se dio cuenta que mi sobrino se la había llevado desde mi casa. Y hace poco mi hermano me la entregó, la cual la entrego voluntariamente a la policía. Pero en los días que Anguita pasó privado de libertad en el penal de Alto Bonito, entabló un lazo de amistad con otro recluso, Héctor Cárdenas, o más conocido como el Chico Altamirano, que por más de 6 meses compartió el mismo módulo con el presunto autor intelectual de la muerte de la contadora Viviana Heger, su esposo Jaime Anguita. Se lo dije al fiscal, él a mí en ningún momento me dijo la mandé a matar. ¿Y cómo sacas esas conclusiones? Por lo que me dijo, por las cosas que me dijo. Por el día en que le pasó la plata, que estaba consciente de que había hecho eso. Información clave, copias del expediente, fotografías del sitio del suceso e incluso de la autopsia, informes contables y hasta las reconstituciones de escenas son parte de los antecedentes que contenía dicho pendrive, el mismo que el Chico Altamirano asegura haber ocultado a petición de Anguita y que posteriormente, a sabiendas que están prohibidos en la cárcel, entregó al fiscal Nain Lamas. Bueno, él me pidió, me dijo, oye Alejandro, me dijo, tengo un pendrive. ¿Lo podremos ver en tu televisión? Sí, pues dije yo, veámoslo. Y ahí fue una noche que no pude dormir cuando vi sobre todo las fotos de la señora Viviana. Al interior de la cárcel están prohibidos los pendrive. Los pendrive, los sí. ¿Y cómo fue que llega ese pendrive a sus manos? Por el abogado. ¿Él se lo entregó? Sí, el mismo abogado en la mañana dijo que él se lo había entregado. Y eso adentro es un ilícito. Tener un pendrive más encima con información de su casa. Ahí habían pruebas importantes. Sí, pues sí lo veíamos los dos. Y él andaba buscando algo clave que era en los papeles que están de su carpeta. ¿Qué era lo que buscaba? No lo sé. ¿Estudiaba día a día el expediente? Día a día. Y todo lo va escribiendo en sus apuntes. Pero una vez iniciada la etapa judicial, Jaime Anguita arriesgaba cadena perpetua acusado de parricidio, pero después de 7 años de la muerte de su esposa, fue absuelto por unanimidad en el tribunal. El tribunal ha decidido absolver de los cargos formulados en su contra como autor, al tenor del artículo 15, número 2 del Código Penal, en el citado ilícito al acusado Jaime Edgardo Anguita Medel. Y Vivian Anguita. Él estaba convencido de que viniendo a juicio él iba a poder demostrar todas las falsedades y la pésima investigación que se había llevado a cabo y que iba a salir libre. No hay duda, nosotros nunca dudamos. ¿Qué esperan ahora? Ahora ir a descansar. Jaime, basta. Permiso. Por la falta de pruebas contundentes, no se pudo determinar su responsabilidad en el crimen ni el pago por el supuesto sicariato a José Pérez Mancilla, quien sí fue condenado por el asesinato de Viviana Heger y hoy en día pasa sus días tras las rejas.